el, el mate, el mate es de coca. No, Ahí. no. El mate es una hierba de Argentina, pero no es de coca. Ah, ya. Es una Porque droga más fuerte todavía. No es cierto. acá en el Perú, No acá es en el cierto. Perú se le llama mate a la hoja de coca, así matecito. Pe. No. Matecito. Ah, Es una hierba que se echa en este vasito y se toma con una especie de bombilla o popote. Sí, es un poco Ah, ya, diferente. gracias, pastor, por esa pastor, explicación. pastor, buenas noches. Buenas noches, Dios lo bendiga. Qué gusto saludarlo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Luz Estela, Pero no bienvenida. tiene efecto secundario. Sí, tiene que ir al baño después, como es mucha agua, pues ese es el efecto secundario, diurético. ¿verdad? Fuera de ese, diurético. no hay. Es como un café, lo Ajá. mantiene despierto, es Es un así, energizante, entonces. tipo café, sí, no tanto como Mm. el café. Acá yo he probado cafés que lo vuelven a uno loco. Esto está más Ujú. que el café. Sí. Qué Muy bien. bueno. Buen provecho, y cuando pueda enviarnos una tacita por acá, pues se la aceptamos No, con todo gusto a mí para también me lo probarlo. envían. A mí también me lo envían. Díganle a Viviana o a Alicia si quieren, no, ellas las pueden enviar, ¿sale? Bueno, que Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a nuestra octava clase. Terminando esta tener a partir de hoy 3 semanas para entregarlos. Solo 10 preguntas, así que pueden hacerlo con toda calma. El curso es de 9 clases, casi todos son de 8, pero legalismo le pusieron una clase de más, que es la clase sobre la teología de la prosperidad que vamos a ver en 8 días. Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase. A ver, yo ya me perdí. Es que sonó mi teléfono justo ahorita a la hora de la Estaba hablando, clase. pastor, de que eran 9 clases. El legalismo, que le habían aumentado uno más, que la mayoría de los cursos son de 8. Pero Ok. sí, sería mucho mejor que sean 10. No, con 9 está excelente. Yo tenía el tiempo un poquito medido y aunque por ahí Ajá. sugirieron que se pudiera dar en otros días, en realidad los días que yo tengo libres solo son lunes y miércoles. Por esa razón pudimos darlo en estos horarios. Pero Es bueno, muy vamos a... importante su clase, pastor. Me ha encantado, muy interesante. Yo primera vez entro a conocer la palabra de Dios, pero es excelente la Academia de Cristo. Ya he estado en Sacramento y Oración y en otros cursos. Y felicito a esta academia por llegar a nuestros hogares sin tocarnos las puertas a través de este clase virtual, ¿no? A nivel Gracias a mundial. Dios. Y ya que está usted compartiendo esta felicitación, no sé si pueda compartir también esta oración que tenemos en la pantalla, si nos Uy, apoya. excelentísimo pastor. Iniciamos. Señor Dios Padre Celestial, pedimos que formes nuestras conciencias de acuerdo con tu voluntad, como está revelado en tu palabra. Entonces permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos con las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera que alguien comenzara platicándonos de qué se trató la historia del video y cuál fue el propósito de esta historia. A ver, un valiente o una valiente, por favor, platíquenos. Pastor.
Ujú. Bueno, Adelante. buenas noches a todos mis hermanos. No había tenido el gusto de saludarles. Un placer estar aquí de nuevo en esta clase. Y la verdad que el propósito de la historia es mostrarnos cómo los legalistas pueden alterar con sus reglas, poniendo o quitando lo que no está escrito en la Biblia. Muy bien. Buena síntesis. Excelente. ¿Alguien quiere añadir algo más? Ya que Ovidio fue tan breve. ¿Alguien quiere decir algo? Me Silviana, ¿quiere parece, decir algo? Sofía, a ver, Sofía. Vamos a ver a Sofía. A ver, Ay, buenas noches. Mil disculpas, profe. El lunes no pude entrar. Pido perdón también a Dios por esa omisión que he cometido. Y buenas noches a todos. Dios los bendiga. Y eso sería. Gracias. Dios la bendiga. Hermosa participación, completamente relacionada con el video que vimos. Dios la bendiga. Bienvenida. Bueno, yo ahorita voy a hacer una serie de preguntas, ¿sale? En un momento vamos a participar. Pero este video entonces se trató básicamente de un pastor que llega a una iglesia y dice que su hija baila y entonces hay un gran problema con la iglesia porque le dicen que eso es pecado, que bailar es pecado. La lección de hoy se llama Haciendo reglas adicionales no bíblicas. El ejemplo del video que tuvimos fue el problema de la danza. La danza en el Antiguo Testamento se acostumbraba en las fiestas a Jehová. No se danzaba en todos los servicios religiosos, en todas las actividades, pero en las fiestas sí se danzaba. Aquí tenemos un versículo de Jueces donde dice, ahora bien dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne a Jehová en Silo. Fíjense, hay fiesta solemne a Jehová en Silo, y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas y estad atentos, y cuando veáis a las hijas de Silo salir a bailar en corros, dice, entonces en esta fiesta solemne a Jehová, las muchachas bailaban, ¿sí? Entonces, sí se llevaban a cabo bailes o coreografías, danzas en las fiestas que se le daban a Dios. Hasta donde sabemos, esto se hacía solo en las fiestas y en alguno que otro sacrificio que se llevaba a cabo. También tenemos que aparte de danzarse en las fiestas, se danzaba de pura alegría. Aquí tenemos un pasaje cuando un juez llamado Jefté regresa a su casa, dice, he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. La hija baila de pura alegría de que ha regresado su papá. Pastor. Adelante, Ovidio, sí, díganos. Sí, sí, similar a la parábola del hijo pródigo, ¿va? Cuando regresó, se hizo una celebración que, bueno, ahí se disfrutó, se bailó, se danzó y todo lo demás que le quiera agregar, porque era una fiesta de familia ahí, de la comunidad, celebrando que el hijo había regresado al padre. Y para allá vamos en un momento. También cuando Saúl llega de ganar una guerra junto con David, dice, y cantaban las mujeres y danzaban. Aquí no era una fiesta a Jehová, ni era una reunión religiosa, era un gusto de que habían ganado la guerra, ¿verdad? De que habían ganado. Por eso danzaban. Entonces, se danzaba en las fiestas a Jehová y se danzaba de pura alegría cuando había un festejo, una celebración. Aquí tenemos lo que nos decía nuestro hermano Ovidio. En el Nuevo Testamento se habla de una muchacha que danzó, que es la hija de Herodías. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías
danzó en medio y agradó a Herodes. Danzó en medio. La palabra original que se utiliza en el texto griego es orgeo. Esta palabra tiene relación con la palabra orgía. ¿Sí? Entonces, este es un baile erótico, este es un baile sexual, lo que hizo esta muchacha. Obviamente es un baile dedicado a incitar a las personas. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Qué bueno que estás Gracias, aquí. bendiciones. Gracias a Dios. Y tenemos el caso del hijo pródigo. Cuando regresa, dice que hacen una fiesta. Dice, y cuando vino el hijo mayor, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. La palabra griega es joros, es una palabra diferente a esta palabra de acá. Este es un baile orgiástico, este es un baile organizado, es un baile de gozo en la familia, ¿verdad? Entonces, ¿se puede bailar o no? Pues depende de qué es lo que vayas a bailar, ¿no? Depende del lugar en donde estés y depende en todo ese tipo de cosas. Quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta en estos momentos, si no para yo comenzar a hacerles unas preguntas o un ejercicio Pastor, que vamos a hacer ahorita. pastor, Daisy, adelante. Ya, pastor, también ahí tenemos el baile de David, ¿no? Pero También. quería hacerle una consulta. Ujú. Usted que sabe sobre el idioma, ¿de qué manera danza David? Porque incluso hay una película en donde David lo sacan en paños menores, como que en un calzoncillo así, ¿no? Entonces, esa quería hacerle mi pregunta ahorita, pucha, que tengo esa duda, porque yo leo la Biblia y habla de un efod, ¿no? Habla de un efod, dice, Sí. un poquito se Lo pone a que, bailar, entonces quiero preguntarle, ¿de qué lo que manera bailó David, danzó? no sabemos cuál fue la manera. Lo que sabemos es que la palabra que se utiliza para el baile que se hacía en las fiestas es majol y la que se utiliza para el baile de David es jarar, o sea, son palabras hebreas diferentes. Es muy probable que el baile de David o lo que hizo David, como esa palabra, aparte de bailar, también significa saltar. Es un baile tipo salto el que estaba llevando a cabo. El efod es un chalequito muy cortito que apenas alcanza a cubrir las piernas. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con David cuando estaba haciendo ese baile tipo salto? Pues su esposa le va a decir que bien se ha visto el rey descubriéndose delante de los demás. Lo que sucedió fue que seguramente él mostró algo porque el efod era un chalequito muy corto y él estaba saltando y seguramente por eso se enojó su esposa, como se enojaría cualquiera de nuestras esposas con nosotros si hacemos eso, ¿verdad? Pero eso es lo que le puedo decir, es un baile tipo salto el que llevó a cabo David, diferente a la palabra que se utiliza en el baile de las fiestas. Pastor, Pastor, Muy bien. el efod, la ¿Qué pasó? parte de arriba, ¿es descubierta también? El efod, pues no me acuerdo bien, hermano, cómo es la parte de arriba. En el internet usted va a ver el modelo de efod, cómo es, pero yo no recuerdo bien la parte de arriba, cómo es. Hace mucho tiempo que consulté esto, pero seguramente en el internet va a encontrar alguna imagen de un efod, ¿sale? Lo que Gracias, sí es pastor. que era cortito, ¿eh? De eso sí lo recuerdo, porque de ahí vino el coraje que hizo la esposa de que este hombre estaba saltando, ¿va? Muy bien. Sí, David giraba, dice aquí. Sí, era un tipo de danza que se llevaba a cabo cuando se hacían los sacrificios. Por eso yo decía hace un rato que se llevaba a cabo en las fiestas y en algunos sacrificios festivos, como ese que lleva a cabo David. Muy bien. ¿Podemos seguir adelante? Ok, continúa. ¿Sí, Mari, iba a decir algo? ¿O se le encendió su micrófono nada más? Sí, hermano, no más, acabo de entrar.
Acaba de entrar. Sea bienvenida, Mari. Que Dios la bendiga. A ver, aquí van unas cuantas preguntas. Primer pregunta. ¿Cómo le responderías a un cristiano que dice que en la Biblia se le danzaba a Dios y por eso hoy en día todos tenemos que danzarle? Hoy en día hay que hacerlo todos. ¿Quién quiere contestar esta pregunta, por favor? Adelante. Encienda su micrófono y conteste porque yo no alcanzo a ver sus manos levantadas como no soy anfitrión. Adelante. Yo, pastor, si puedo. Sí, adelante, Viviana, usted. Y yo pienso que obligación no es, está en la libertad de poderlo hacerlo. Si el corazón y estamos nosotros orando y alabando a Dios y el Espíritu nos da que alabemos también con brazos y demos alguna vuelta, porque no, yo lo he hecho. Y le di rienda suelta al Espíritu porque yo estaba alabando y glorificando a mi Señor. Tuve la suerte que nadie me frenó, pero en una forma tranquila, tampoco una cosa que sea un escándalo. Pero yo creo que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en plena comunión y alabando y glorificando a Dios, yo creo que Él se goza de que nosotros podamos exaltarlo con todo nuestro ser. Dice que cantamos con cuello en alto, ¿verdad? Entonces, todo sea para la gloria de Dios. Esa es mi opinión. Muy bien, muy bueno. En tus opiniones se puede, pero obligatorio no. Muy bien. Veamos el siguiente. ¿Cómo responderías a un cristiano que te dice que los novios no pueden bailar un vals en su boda porque bailar es pecado? A ver, otra persona que quiera responder. Adelante. Pastor. Sí. Bueno, lo que pasa es que ya estas son los legalistas los que imponen a veces esas reglas. Se dice que la Biblia que no lo prohíbe, por lo tanto, el bailar un vals no es pecado, porque los excesos son los que el Señor o la Biblia prohíbe, ¿verdad? El abuso. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien diferente de preferencia? ¿Cómo responderías a un cristiano que va al, no sé cómo le llamen allá, boliche, antro, cabaret, table, tubo, no sé cómo le llamen por allá por donde ustedes viven, ¿no? Pero ¿cómo responderías a un cristiano que va a estos lugares a ver bailar a mujeres semidesnudas y dice que al cabo que bailar no es pecado? ¿Puedo yo? Sí, adelante, Sofía. Sí, Sofía. Ya, y después, la siguiente se la dejamos a Desi. Adelante, Sofía. Ya, eso sí es un pecado, ¿no? Inclusive es un pecado no desearás, ¿no?, a la mujer de tu prójimo, porque está deseando a las mujeres, a esas señoras, a esas personas, ¿no? Y de repente tiene su pareja, no sé, y así fuera que no tuviera igual, ¿no es cierto? Aparte también que medio hay eso de ese deseo o esa práctica de ver personas que si bien están cumpliendo un trabajo, ¿no? Y de repente no deben tener de otra, pero no es, ir a buscar esos lugares, no es lo más correcto. Ok, muy bien, gracias por su respuesta, Verdesi. Ahora sí, contéstenos esto. ¿Qué le dirías a un cristiano que quiere contratar un mariachi? Bueno, un mariachi acá en México, un conjunto allá en algún otro lugar, que quiere contratar un conjunto para celebrar que su hijo llegó de otro país a visitarlo. Desi, ¿quiere contestar usted esta pregunta? Claro, pastor. ¿Cómo no? Aquí estamos para contestar, para conversar, y si uno se equivoca, pues justamente estamos para aprender con usted, ¿no?
porque usted es el profesor. Justamente dice aquí, ¿qué le dirías a un cristiano que quiere contratar a un mariachi para celebrar que su hijo llegó? Algo agradable, algo bueno, si es realmente de su gusto hacerlo, de ese cariño que tiene, pues adelante, ¿no? Porque acá también en Perú también hay grupos así de mariachi, no solamente en México, ya se internacionalizaron los mariachis, pastor, porque acá también tenemos pastores, perdón, mariachis. Sí, Entonces, esto son también casi sí, iguales los mariachis y los pastores. y, Adelante. y los mariachis realmente que traen una música bonita, no una música de excesos, y estaría bien, ¿ah? Ok, gracias Desiderio, muy buena respuesta. La última, quien guste contestarla, ¿qué le dirías a una cristiana que quiere contratar un mariachi, pero es un mariachi teibolero, de esos que tocan y se van quitando la ropa y van haciendo todo un show? ¿Qué le dirías a una amiga cristiana? Aquí estamos hablando de gente creyente, ¿eh? Pues los que no creen pues tienen otra mentalidad. Pues aquí gente que dice estar en la fe. ¿Qué le dirías? Adelante. Buenas noches, pastor. Adelante, Emma. Em, bueno, yo pienso que ya eso ya es llegar al extremo del libertinaje y que ya no, o sea, ya a conciencia ya es algo que estamos mal. Sí, entonces ya no tiene nada que ver, al menos nosotros que somos de la fe. Entonces pienso que como dice Pablo, que todo se nos es permitido, pero no todo nos conviene, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Estema. Buena Ya, respuesta. Está muy bien, que Dios los bendiga. La pregunta entonces que trae nuestro material es, ¿qué pasa cuando alguien no distingue entre el uso y el abuso? Miren, la Biblia dice en primer lugar que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todo lo que Dios creó es bueno. No hay cosas malas creadas por Dios. Entonces la pregunta sería, a ver, ¿y la marihuana? Bueno, no sé si allá le digan marihuana, a la hierba que es una droga que se pone en un cigarrito y se fuma y se pone uno a ver visiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo no sé cuál sea el nombre que tenga en sus países, pero esa hierba puede tener un buen uso, se le puede dar un buen uso. Pastor, sí, Tiene un buen uso. Juan, sí, sí se le puede dar un buen uso, porque por ejemplo acá lo metemos durante un mes con ajo, alcohol y esa hierba, la marihuana, y pues ya lo untamos si tenemos algún dolor muscular. Es una hierba que se prepara con alcohol y se prepara con otros ingredientes y sirve para los dolores musculares, para las reumas y para las articulaciones. Entonces, fíjense cómo la droga, aún esas cosas, o sea, puede dársele un buen uso, un uso adecuado. El problema es que nosotros somos tan pecadores que la utilizamos para destruirnos, pero todo lo que Dios creó es bueno, ¿sí? Esa hierba puede tener un buen uso. ¿Qué hacemos? Los pecadores, pues, caen en la drogadicción utilizando esa droga. ¿Qué va a decir el legalista? Esa hierba no debe de existir. Esa hierba Pastor, es mala, no debería de existir. Sí, díganos. pastor, pero utilizando para la medicinalmente es muy bueno, esas hierbas naturales que Dios ha creado, pero el uso en exceso y para utilizar en otras cosas, yo creo que ya eso ya depende de cada uno, ¿no? Y también las personas que fabrican para hacer daño y destruir a la humanidad. Entonces yo Sí. creo que
en exceso y fabricar para destruir a la humanidad, eso sí es un pecado, porque la hierba natural que creó nuestro Padre Celestial, utilizándolo medicinalmente, es muy bueno, ¿no? Y muchas personas se han sanado de repente, como el asma, hay bastantes enfermedades que, pero con un mínimo, como hierba, no como otra cosa, ¿no? Como una hierba medicinal. Sí, así es, como una medicina. Entonces, Dios la ha creado para que la usemos bien, para su uso, para que nos sirva a nosotros, no para que nos dañe, para que nos sirva. ¿Y qué hace la gente? La usa para drogarse, entonces abusa. Pero el legalista dice esto no debe de existir, ese es el problema de él. ¿Qué hace más daño, hablando médicamente, tomar un vino de mesa en la comida o tomar un vaso de refresco o de gaseosa o de soda? No sé cómo le dirán por allá por donde están. Pues la realidad es que tomar el vaso de gaseosa o de refresco tiene mucha azúcar y es más saludable tomar una copa de vino de mesa. ¿Qué hace la persona? Se alcoholiza con el vino, o sea, va más allá. ¿Qué hace el legalista? Dice, el vino no debe de existir y no debe de haber ni una gota ni siquiera en tu cóctel. Dios permitió que se descubriera la dinamita. Con eso se abrieron caminos y se pudieron hacer muchas cosas. ¿Qué hizo el ser humano? Pues fabricó armas y comenzó a matar a la gente. ¿Qué dice el legalista? La dinamita no debería de existir. Las redes sociales no son malas. Hay muchas páginas cristianas muy buenas. Hay páginas de poco avanzadas ya en cuestiones de estudio, grupos un poco avanzados muy buenos. La gente no lo usa bien y abusa, y ¿qué hace? Pues se la pasa chismoseando y perdiendo el tiempo con las redes sociales. ¿Qué dice el legalista? Las redes sociales no deberían de existir, no sirven para nada. O sea, el legalista barre con todo. Que las cosas no sean malas y quiere que las usemos para bien. Y lo mismo con todas las cosas, con la computadora, con la televisión, con todo. Dios quiere que tenga un buen uso, que construya al ser humano, que lo bendiga y que lo edifique. ¿Qué pasa cuando una persona se pone a añadirle reglas, como por ejemplo, ni un solo baile, ni siquiera con tu mamá, ni siquiera con tu hija, ni siquiera en unos 15 años con tu hija el vals, ni siquiera cuando te cases? Pues todo ese tipo de reglas lo que van a ocasionar es que las personas se alejen de la verdadera voluntad de Dios porque le ponen tanto énfasis a esas reglas secundarias que terminan desviándose de lo principal. Es ponerle cargas a la gente porque le están poniendo una regla que ni siquiera es parte de la palabra de Dios. Ellos la dedujeron o la desprendieron. Socava la autoridad de la palabra porque pone esa regla a la misma altura de la palabra de Dios y hace que la persona solita se justifique o se autojustifique porque ya cumplió esa regla secundaria, nunca baila y dice, pues ya estoy más cerca de Dios, y de esa manera pues él cree ya estar más cerca de Dios, pero no es así. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Yo Sofía. quiero una pregunta, pero en todo, ya, y yo veo que todo lo que nos dice está correcto, ¿no? Que lo que nos está indicando es no es un extremo ni es legalista, ¿no? Sin embargo, en el tema específico de las personas que hacen el stripper, ya sea tanto hombres o mujeres, ¿cuál sería el término o cuál sería el lugar, ¿no? Porque esa es mi pregunta. Sí, desde luego que obviamente lo que estamos viendo es que lo que Dios ha permitido que exista, que haya, es para usarse para bien, para disfrutar sanamente, ¿verdad? Pero ya este tipo de bailes ya fomentan la morbosidad en la cabeza de la persona, ya fomentan el libertinaje y ya fomentan muchas cosas, y por todo eso debemos de rechazarlo.
Entonces, todas las cosas que Dios ha permitido tienen que ser bien utilizadas. La pintura es un arte maravilloso, hermoso, pero ¿qué pasa si yo me empiezo a arrodillar delante de ese cuadro y le digo, tú San Quijote, dame de comer y yo ya no voy a ir a trabajar y tú me tienes que dar lo que yo quiero? Estoy echando a perder el arte de esa manera. Todas las cosas Dios las dejó para bien y así es como hay que utilizarlas. El baile, pues sanamente con la familia en un evento que sea sano, pero ese tipo de cosas pues ya exceden, ¿verdad? Lo que debe ser. Muy bien. Hilda, ¿quería decir algo? Sí, pastor. Ejemplo, acá dice, ¿no? De ejemplo, los mariachis, de los que bailan, danzan. eh, por decir, hay muchos artistas que no, Dios le da ese talento, ¿no? Porque don solamente lo tienen los profetas, si no me equivoco. El talento de ser artistas, intérpretes, músicos y que convocan pues una multitud de gente, ¿no? En sus conciertos, en sus bailes, en sus aniversarios. Y, eso está permitido dentro del cristianismo porque mientras uno o los artistas no participen, digamos, interpreten al diablo o cosas obscenas, esos dos que es negativo para cualquier persona, ¿no? ¿Está bien? Bueno, para allá vamos. Ahorita vamos a hablar un poco de la conciencia y acuérdense de ese principio que dio Pablo, que nos dice que todo nos es permitido, pero no tenemos que dejarnos dominar por ciertas cosas. En un momento vamos a regresar a esa pregunta, pero aquí les quiero compartir lo siguiente. Este tema es muy interesante. Nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión, ¿sí? Aquí viene. El legalismo no toma en cuenta la conciencia cristiana y pone reglas así como tal, pero la conciencia nos ayuda y nos sirve como una guía para distinguir cuando ya estamos abusando de algo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya esté cayendo en un baile licencioso, la misma conciencia me va a hacer sentir mal. Cuando yo ya esté de chismoso hablando de más con mis vecinos, mi misma conciencia me va a avisar. Entonces, ahí hay un elemento muy importante en la vida cristiana, que es la conciencia como tal, ¿sí? Y la conciencia nos va a ayudar mucho. Entonces, ese tipo de canciones, ¿va? ¿Cómo me siento cuando las escucho? Por ejemplo, hay canciones que son muy humillativas, que hablan muy mal de las personas, ¿no? O que discriminan a las mujeres o a la gente. Entonces, ese tipo de cosas no me siento bien escuchándolo. O sea, hay una voz interna que me dicen, eso no es para ti, ¿sí? Y así, ese tipo de cosas, así va a haber algo en nuestro interior. Ahora, este tema es muy importante porque... Sí, Pastor, adelante, por favor. sí, es que la verdad que un tema muy importante, ¿verdad? Porque el problema de un baile es mezclarlo con alcohol y no digamos si le agregamos droga de lo que estamos hablando. Ahí es donde la persona tiende a desequilibrar su conducta, porque si lo hace con moderación o medida y dice hasta aquí, es como el toque de queda que están implantando en muchos países, yo creo que al menos aquí lo tenemos, que dicen hasta las 10 de la noche, ya de las 10 para allá es prohibido, pero si a las 10 empiezan a tomar y ya después no quieren parar, como dicen, y no dicen me voy para mi casa, cuando menos acuerda llega la policía y le dice, señores, tenemos una prohibición que hasta las 10 se puede estar en la calle, así es de que hay que cumplir esta prohibición. Pero la gente no, las prohibiciones no las cumple, porque ya mezclando baile, más alcohol, más todo lo que le queramos agregar, se pierde el equilibrio y al final termina en lo que puede suceder, ¿verdad? Okay.
Muy bueno. Gracias por su comentario. Vamos a continuar para que no nos atrasemos, ¿sale? Aquí tenemos algo muy importante. A ver si me doy a entender. Espero poder darme a entender con este tema. Si algo se está saliendo de control y no me doy a entender, interrúmpanme. Pastor, no le entendí nada, ¿sale? Ahí va. La conciencia en el Antiguo Testamento. Si ustedes buscan en la Biblia Reina Valera, por ejemplo, no van a encontrar la palabra conciencia en el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra conciencia aparece una sola vez en la Biblia Reina Valera en el Antiguo Testamento. No aparece más que una sola vez. Y es en este pasaje donde dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Ese es el único pasaje en donde aparece la palabra conciencia. Ahora, en hebreo no dice conciencia. En la lengua original dice riñones. Dice, aún en las noches me enseñan mis riñones. Qué interesante. ¿Por qué dice esto? Porque en las culturas antiguas, entre ellos la cultura hebrea, la parte más íntima del interior del ser eran los riñones. Por esa razón dice, aún en la noche me enseñan mis riñones, porque miren, hoy en día nosotros decimos el corazón, ¿no? Es ahí donde está todo, en tu corazón, y pregúntale a tu corazón. Bueno, en aquel entonces ellos decían los riñones. En lo que es para nosotros el corazón hoy en día, para ellos eran los riñones. Entonces, por esa razón, en muchos pasajes donde se habla de la conciencia o se habla de esa parte íntima del ser humano, en el texto original dice riñones en lugar de corazón, porque así pensaban ellos, ¿verdad? Tenían otra forma de entender las cosas. Los riñones eran la parte más íntima en el interior del ser humano. Dice la Biblia, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y que escudriñas la mente. Aquí donde dice mente, en el idioma hebreo, otra vez vuelve a decir, escudriñas los riñones, porque ellos pensaban que en los riñones era donde estaba lo más íntimo de la vida, lo más íntimo del ser. Después, los riñones era la parte más importante de todo lo que había dentro, porque como ahí radicaba lo más esencial del ser humano, por eso en este texto, como los riñones eran lo mejor, aquí esa palabra se tradujo como lo mejor, fíjense, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo. Ahí donde dice lo mejor del trigo, en la Biblia hebrea dice con los riñones del trigo, porque los riñones eran la parte más importante de dentro del ser, porque ahí se concentraba todo, se concentraban las emociones y por eso se habla de que le entreguemos los riñones a Dios. Nuestra Biblia, Reina Valera, tradujo que le entreguemos nuestro corazón a Dios o que pongamos nuestro corazón. Esta palabra riñones no la dejó así, sino que la puso su equivalente, que para nosotros es como el corazón, ¿no? Por esa razón, porque los riñones eran lo más importante cuando se presentaba un sacrificio, lo que se le tenía que presentar a Dios especialmente eran los riñones del animal que se sacrificaba. Por eso dice, tomarás el becerro delante de Jehová,
Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones. Tenían que ofrecérsele a Dios porque en aquel entonces se pensaba que ahí estaba lo más íntimo del ser interno. Entonces, esta palabra, la palabra riñones, a veces se tradujo como corazón, a veces se tradujo como mente, a veces incluso se tradujo como alma o se llegó a traducir como conciencia, pero es la parte más íntima del ser humano que tiene que estar en las manos de Dios. Ahora, no sabemos en dónde está en realidad la parte más íntima del ser humano. En aquel entonces se pensaba que en los riñones, luego se pensó con el corazón, que en el corazón, hoy muchos dicen que en el cerebro, no se sabe dónde está esa parte más íntima. Lo que sí nos dice la Biblia es que esa parte más íntima de nuestro ser le debe de pertenecer a Dios. Debe de ser de Dios, ¿sale? Debe de estar completamente en sintonía con nuestro Dios. A ver, me di a entender. Pastor, un pasaje bíblico que nos sirva para ilustrarnos con relación a la palabra riñón. A ver, amplíeme su pregunta. O sea, si yo me voy a la Biblia, ¿dónde voy a encontrar la palabra riñón o riñones? En estos pasajes que yo di, ahí aparece la palabra riñón, pero se tradujo como corazón o se tradujo como conciencia en la Reina Valera, para que podamos entenderlo. Porque si hoy en día nosotros leemos... ¿Me puede repetir el pasaje o los pasajes, por favor? Que acuérdense que terminando la clase les voy a enviar las diapositivas. Ok, y ahí perfecto. Ahí vienen todos los pasajes que estamos dando. ¿Sale? Muy bien. La pregunta fue, entonces, si me di a entender, y interpretaré ese silencio como que sí me di a entender. Muy bien, sigamos entonces. Pastor. Adelante. Sí, ¿qué pasó, Emma? Sí, quería hacer una pregunta. Entonces, ¿podríamos decir que la conciencia es igual al alma también? Qué buena pregunta. Qué excelente pregunta. A veces se llegan a utilizar como sinónimos y a veces no. A veces el alma tiene que ver con aquello que mueve nuestro cuerpo, que le da ánimo a nuestro cuerpo y lo que sostiene nuestro cuerpo, pero a veces llegan a ser sinónimos, por ahí andan parecidos. La pregunta es bastante complicada y nos llevaríamos mucho tiempo en responderla, pero son como que términos hermanos, ¿verdad? También el alma también se utiliza como la parte más importante del ser. Muy bien, vamos a continuar adelante. Miren, con esto de la conciencia, la Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, puso una conciencia en ellos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿De qué? De la obra de la ley que se escribió en sus corazones. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, puso una conciencia. El ser humano no necesita leer la Biblia para saber que robar es malo. El ser humano no necesita leer la Biblia para saber muchas cosas porque su conciencia se lo va a decir. Ahora bien, esa conciencia quedó dañada por el pecado. Entonces el ser humano no puede entender completamente a Dios por medio de su conciencia, porque la conciencia está empañada por el pecado que cometió. Puede vislumbrar una pequeña lucecita, pero no puede, por medio de ella, conocer a Dios o saber su voluntad. Dice que hay incluso quienes tienen cauterizada la conciencia debido a el pecado, o sea, su conciencia está muy dañada. También va a decir la epístola a Tito que hay quienes tienen una conciencia corrompida, ¿verdad? Entonces, el pecado hace que la conciencia se corrompa,
Sin embargo, lo que nos dice la epístola a los Hebreos es que Cristo restaura nuestra conciencia. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Entonces, esa conciencia manchada por el pecado, Jesucristo puede restaurarla para que yo entienda de una manera más perfecta la voluntad de Dios. Y esa conciencia restaurada por Jesucristo me va a hablar, me va a avisar las cosas, va a estar en sintonía con lo que Dios pide, con lo que Dios está diciendo en su palabra. Ahora, la conciencia no es la que determina las cosas, pero sí nos ayuda. Dice Timoteo que mantengamos la fe y la buena conciencia, ahora ya restaurada por Cristo. Y dice que el corazón, aquí se tradujo como corazón, nos aseguremos de que nuestro corazón esté delante de Dios, esté alimentado por la palabra de Dios. Y así, alimentado mi corazón con la palabra de Dios, mi corazón me puede reprender o mi corazón puede no reprenderme. Y entonces ya hay una obra porque la conciencia es restaurada por Dios y en contacto con su palabra y va a ir haciendo una obra en mi vida. Entonces, eso es muy importante. La conciencia va a jugar un papel muy importante en este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el esquema? La conciencia no está en lugar de la palabra de Dios, ¿sí? No podemos decir, bueno, Dios me va a hablar por medio de mi conciencia, ya para qué quiero la Biblia, no es necesaria, ya nomás con lo que me diga mi conciencia, no. No puede estar en lugar de la palabra de Dios, tampoco puede estar a la par de la palabra de Dios. No podemos decir, bueno, la palabra de Dios junto con mi conciencia me van a decir, no. Más bien mi conciencia tiene que ser iluminada por la palabra de Dios. Está por debajo de la palabra de Dios y la palabra de Dios va a iluminar a mi conciencia y mi conciencia me va a avisar. De ahí la importancia de estar en contacto con la palabra de Dios, porque de esa manera mi conciencia se va a ver iluminada y de esa manera voy a poder llevar a cabo las cosas. Hay asuntos de conciencia y aquí está la pregunta que nos había hecho Hilda. Entonces, hay que distinguir entre el uso y el abuso y la conciencia. Viendo a estos muchachos, bueno, una mujer, ¿verdad? No se va a sentir bien de estar viendo a estos muchachos. Y así, cuando uno empieza a caer en un abuso, la misma conciencia va a ser una obra si está alimentada por la palabra de Dios, y por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Pastor, Sí. la conciencia es la que nos juzga a nosotros, es como el juicio del cristiano, ¿verdad? Que nos señala cuando también hemos hecho algo malo y, como dicen, la conciencia le acusa, porque hay personas que cuando hacen algo malo, cualquiera, vaya, por ejemplo, mi esposa, que me conoce muy bien, cuando yo le quise mentir en el pasado, ella me atacaba y me agarraba, como dicen en el argot popular, me agarraba en curva, y la verdad que ella tenía razón. ¿Por qué? Porque yo no sirvo para mentir y ella misma me conoce. Entonces mi conciencia me juzgaba a mí y me hacía caer en demostrar que en realidad era cierto,
que había cometido algún ilícito, ¿verdad? Pero no es el robo ni cosa que se parezca, algún mal comportamiento, qué sé yo. Y entonces la conciencia es la que juzga al cristiano cuando ha cometido algo que no es permitido Muy en la bien. palabra de Dios. Claro, claro. Y desde luego, si estamos iluminados por la palabra, la conciencia nos va a avisar. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Pastor, una consulta. A ver, Yuri y después Alicia. Adelante, Yuri. Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Mira, la verdad es que siempre he querido dar mi opinión y no me he atrevido, porque la verdad que el curso encuentro que es muy bueno, nos aterriza bastante, pero de pronto uno se vuelve legalista de los legalistas porque parece que no entendemos que esta palabra es para nosotros primeramente, en todo su contexto, porque claramente nosotros somos los que de pronto nos portamos mal yendo a un lugar o estamos mirando otras cosas que no corresponden. Yo me pregunto, entre todo lo que usted dice, me parece que todo el Evangelio cae en Jesucristo. Como dice Hebreo, mirarlo a Él nomás, porque en Él está la vida, porque igual Él dice, imítenme a mí, porque Él no dejó de ir a las fiestas, no dejó de ver a la gente bailar, no me cae la duda de que Él bailó también, porque no hay que separar, pero claramente hay que tener una conciencia, como la tuvo Jesucristo, porque es re fácil decir, yo tengo la conciencia, ¿sí? Al final ya me enseñaron esta palabra pero resulta que nosotros somos pecadores y no vamos a dejar de ser pecadores, pero sí tenemos que entender que el Evangelio justamente en estos momentos está bien ministrado, porque hay muchas personas que probablemente no han recibido este mensaje tan lindo y maravilloso que nos ha dado usted con respecto de nuestras propias conciencias. Entender que estamos siempre en un hilo muy delgado, en que siempre estamos irrumpiendo y dejar de ver al tercero como lo decían los fariseos, porque al fin y al cabo los fariseos somos nosotros mismos en algún momento de la vida. Eso quería indicar, Pastor. Gracias, Yuri. Buen comentario. A ver, Alicia, adelante, haga su comentario. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta, porque acá, por ejemplo, en Argentina, o por lo menos donde yo vivo, el yoga está mal visto por la iglesia evangélica, porque es un tipo de gimnasia con meditación. Yo nunca hice, pero sé muchas personas que van. ¿Es bueno o es malo? Muy buena pregunta, y nosotros debemos de seguir este consejo de analizar las cosas y retener lo bueno, aquello que nos edifica, que es de bendición y que no me lleva a cosas que están mal, hay que retenerlo. ¿Qué es lo que pasa con el yoga? Está comprobado que los ejercicios de estiramiento son muy buenos para el cuerpo, son excelentes, el estiramiento como tal. Pero la palabra yoga significa unión, porque es una unión con la divinidad de ellos. Miren, a ver si no me pierdo en el tema. Nosotros decimos que Dios es personal. ¿Por qué decimos que Dios es personal? No porque tenga cuerpos, manos, ojos, ni nada de eso, sino porque a Dios le hablas y Dios te contesta. A Jesucristo le hablas y Jesucristo te contesta. O sea, eso significa personal, que entra en relación contigo, ¿sí? Es personal. Ahora, en Oriente no creen que Dios sea personal. Para ellos Dios es como una energía, como una fuerza. ¿Le puedes hablar a una fuerza? No. Si le hablas a una fuerza, ¿esa fuerza te contesta? No, porque es una fuerza, es una mera energía. Entonces ellos entienden a Dios como una fuerza nada más, y por eso el Dios de ellos es impersonal. El nuestro es personal, porque le hablamos, nos contesta y tenemos una relación con él. El de ellos es impersonal porque es una fuerza, es una energía. Entonces, ¿qué es lo que hace el yoga? Es concentrarse
para entrar en contacto con esa divinidad que es como una energía. ¿Qué hay que hacer con el yoga? Separar las cosas. Los estiramientos son buenos, los mantras no, porque los mantras son ya invocaciones y exclamaciones a esa energía. Entonces, como un ejercicio de estiramiento, hasta ahí la cosa está bien. Ya los mantras, pues quizá no sean no hay que hacerlos, ¿verdad? Lo mismo pasa con los tibetanos. Tienen unos excelentes ejercicios de respiración que relajan y que yo los recomiendo mucho porque esos ejercicios de respiración, de veras que si uno los aprende, cuando está muy estresado, sí los hace, entra en un estado de relajamiento muy bonito. El ejercicio de respiración está bien y ya repetir los mantras y ya no. Es ahí en donde debemos de aprender a separar aquello que me edifica, que me bendice, que es bueno y aquello que ya no. Una pintura, como dijimos, es bonita, la podemos observar, no vamos a caer en idolatrías, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta, Alicia, saber separar las cosas, ¿verdad? Gracias, pastor. Sí, de nada. Si no hay más preguntas, ya voy a entrar a la parte final de nuestra clase. ¿Está bien? A ver. Pastor, yo solo quería hacer un comentario con relación. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha, pero hay una interferencia. A las bodas de Canaán, donde Jesús por 2 veces que fue invitado, le tocó, digamos, hacer milagro, convertir el agua en vino. ¿Cómo es eso? O sea, fueron 600 litros y todas las cosas, pero parece que se bebía bastante vino en esas bodas. Lo que pasa es que las bodas judías tardaban 7 días. O sea, no eran de una tarde, sino que tardaban 7 días. Y por esa razón tenía que haber suficiente vino. Pues imagínense, para 7 días. Y es una cultura como la de los pueblos en donde quien quería iba, ¿sí? No era como hoy en día que solo mis invitados en el salón y se acabó. Entonces, por esa razón se habla de esas cantidades, ¿sale? Gloria, ¿usted iba a hacer una pregunta? ¿Encendió su micrófono? No, pues no, iba a decir algo pues como en referencia a cómo son las cosas, por ejemplo acá, en referencia por ejemplo a lo que son las fiestas, si a uno lo ven en una fiesta, inmediatamente las personas que no son, que son inconversas van a decir, ese evangélico es un evangélico chiviado, porque en las fiestas acá, por ejemplo en Colombia, en la parte, por ejemplo, yo soy de Antioquia, yo vivo a 1 hora de Medellín, y, o sea, siempre va a haber, va a estar el aguardiente, va a estar la salsa, el reggaetón, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, de mío, como mamá, yo personalmente, como yo no voy a fiestas, o sea, uno sí va de pronto un matrimonio y uno va, lleva un detalle, está en la comida y uno se va, ¿cierto? Porque quedarse más tiempo también le representa a uno incomodidad, porque las personas empiezan a tomar, vea, tome, mire esto, lo otro, usted es bobo, esto y lo otro, no le gusta la vida. Entonces, estar ahí se vuelve muy incómodo. Las personas que no conocen al Señor lo ven a uno y saben que uno es cristiano y está ahí en ese ambiente, y eso genera que empiecen a hablar, pues mal testimonio para ellos. Y otra cosa, que si uno va a fiestas, bueno, los hijos le dicen, no, mamá, déjame ir a una fiesta, y no es una fiesta, y las fiestas, como le dije ahorita, o sea, son con reggaetón, con droga, con todas esas cosas. Entonces, eso le genera a uno como hombre, si yo voy a la fiesta, entonces luego mi hijo me dice, déjame también ir a la fiesta, tú también vas a fiestas y esto y aquello y lo demás. Entonces, no sé, pues yo por eso prefiero no hacerlo, por lo incómodo que se vuelve, por el testimonio que se da y porque se vuelve a hacer un problema también ante los hijos, decirles uno, no vayas, es que mira que ese ambiente es, ¿tú por qué así vas? Entonces, pastor, no sé, pues no sé, esa situación genera todo eso. Eso era lo que quería. Está muy bien. Está muy bien, muy buen comentario, y si la misma conciencia nos dice que no es el ambiente en el que tenemos que estar, pues vamos, saludamos al amigo, le damos su regalo, comemos algo con él
y nos despedimos sanamente, ¿verdad? No vamos a ir más allá de lo que nuestra conciencia nos esté diciendo. Muy bien, hermana, muchas gracias. Quiero terminar esta clase platicándoles una historia que a mí se me hizo una de las historias más tristes. He escuchado miles y miles y miles de historias en todo el tiempo que llevo de pastorado, pero esta historia me la platicó una muchacha llamada Isabel y se me hizo una de las historias más tristes y creo que es consecuencia del legalismo. Se las voy a platicar. Isabel conoció a un joven y se enamoró de este joven. Era un joven que en cierto sentido apuesto, no fumaba, no tomaba, era muy, pero muy trabajador. Sin embargo, este joven asistía a una iglesia sumamente legalista, en donde siempre le enseñaron que bailar era pecado y que no se debía de bailar por nada del mundo, porque solamente en el infierno se bailaba. Isabel lo quería tanto y estaba tan enamorada de él que aunque ella sí le gustaba el baile, bueno, finalmente fue dejando muchas cosas para que no fueran obstáculo y de esa manera poder estar con él sin obstáculo alguno. El tiempo pasó y ellos planearon su boda y llegó el día y se casaron. Prepararon su banquete, pusieron sus mesas y obviamente pues llegaron los familiares de ella que no sabían mucho, sobre todo los primos y los más lejanos, no sabían mucho acerca de él. Y se casaron y cuando estaban en la boda, pues los amigos comenzaron a decir que bailen, que bailen, que bailen un vals, que se den un beso, que se abracen y que bailen un vals. Comenzaron a gritar todos. Pero como a él siempre le enseñaron que bailar era pecado, él no sabía qué hacer. Entonces, disimuladamente, se dio la vuelta y caminó hacia un extremo y desapareció. Se hizo un silencio. Todos se quedaron así, boquiabiertos y sorprendidos. Un muchacho agarró su guitarra y dijo, bueno, vamos a cantar algo, y comenzó a cantar con su guitarra. Isabel salió de ahí y salió muy triste, llorando, porque él no quiso bailar algo con ella en esa noche que era tan especial para ella. Los resentimientos nos hicieron esperar. Ya en el matrimonio, ella seguido le recordaba que él no había querido bailar con ella en la boda y que había salido huyendo de ese lugar. Y era un matrimonio con mucho resentimiento porque él se basaba en esas reglas externas y así creía que él estaba sirviendo a Dios. Gracias a Dios llegaron, una amiga de Isabel la llevó a nuestra comunidad y le explicamos muchas cosas. Y ellos finalmente terminaron entendiendo. Él terminó diciendo que el legalismo le había hecho mucho daño y había destruido muchas cosas de su vida. Y había estado poniendo atención en puras cosas secundarias en lugar de poner atención a la gracia, a la misericordia de Dios y responder a esa gracia y a esa misericordia. Y finalmente, haber entendido la situación del legalismo les ayudó mucho a llevar una mejor
vida, porque efectivamente, si nosotros nos enfocamos en pequeñas reglecitas, reglas externas y creemos que eso es el cristianismo, vamos a terminar muy mal y varias cosas, nuestras relaciones con la gente, nuestra vida se va a descomponer mucho. Pero si nos basamos en la gracia y en la misericordia de Dios y respondemos a esa gracia y esa misericordia, entonces la vida puede ser diferente. Bueno, que Dios los bendiga. Esta ha sido nuestra clase y en unos momentos va a llegar el proyecto final. Despidámonos en paz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, Matt, por tu apoyo. Salúdanos y vamos a ir despidiéndonos todos, activando nuestros micrófonos, diciendo que Dios les bendiga. Chao, pastor. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Muy interesante la clase. Gracias, Dios lo bendiga a todos. Una pregunta, pastora. Y que Dios les bendiga a todos los hermanos. Dios los bendiga. Que viva el mate. Dios los bendiga. Profe, Dios bendiga. Amén. A ver, dígame. Sí, Sofía. Una consulta. El proyecto, disculpe, no le escuché. ¿Cuándo tenemos que presentar? ¿Cuánto tiempo tenemos? A partir de hoy que lo voy a mandar, tienen 3 semanas. ¿Sí? 3 semanas. 3 semanas. Son solo 10 preguntas. Así que 3 semanas les da tiempo perfectamente bien. ¿Sí? Ya. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. La clase estuvo, como siempre, muy excelente. Y bueno, esa historia que nos compartió, es muy interesante, ¿verdad? Es un ejemplo también de cómo hoy en día se pueden dar situaciones similares a las que vivió ese matrimonio. La verdad que, bueno, gracias por compartir esa historia que me gustó, porque son historias bonitas para compartirla con los demás. Ok, que Dios les bendiga entonces. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Carlos, buenas noches y hasta el lunes, si Dios quiere. El lunes, primero Dios. Gracias, pastor. Gracias, Emma, Juanito. Qué gusto, gracias. Y cuando gustes cortar, Matt, ya nos podemos despedir. Gracias. Antes que se retire, pastor, quiero también hacerle una consulta. Bendiciones, pastor, bendiciones, profesor Matt. Bendiciones, Gabino. Dios bendiga, sí. A ver, Muy buena. Matt, si me das un tiempo, es que Yuri quiere decir algo. Sí, mire, la vez pasada le escuché que había que hacer un cuestionario. Yo no sé si la escuché bien. Lo que pasa es que no he retrocedido a ver el video. Pero dijo que los que habían estado en pocas clases tenían que llenar 2 cuestionarios y después 1. Yo no sé si tiene que ver un poco con el proyecto. Y lo otro, sí. el proyecto en sí, bueno, usted dice que lo va a enviar hoy día y más o menos la relación con los cuestionarios. Eso nada más. Sí, no, yo lo tengo en mis clases, he tomado las capturas de pantalla y usted solo tiene que entregar su proyecto final, el que voy a enviar hoy, no las otras preguntas, ¿sale? Muchas gracias, pastor, muchas gracias. De nada. Buenas noches y muchas gracias por su bendición. Chao. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, Matt. Cortamos cuando tú gustes. Muchas bendiciones. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias.